Durante siglos, la humanidad ha intentado dominar la mente, pero ha olvidado conquistar algo mucho más difícil, el corazón. En un mundo que celebra la inteligencia, la velocidad y el conocimiento técnico, el verdadero desafío no está en aprender más, sino en sentir mejor. Cada día millones de personas fracasan no por falta de talento, sino por su incapacidad de manejar sus emociones, de entender las de otros y de tomar decisiones sin ser rehenes de la ira, el miedo o la ansiedad. ¿Por qué, si sabemos que la inteligencia emocional define nuestro éxito y bienestar, cuesta tanto desarrollarla? Esa es una de las paradojas más profundas de la era moderna. La inteligencia emocional no es un concepto nuevo, aunque a menudo se presenta como una revelación reciente. Desde los filósofos griegos hasta los neurocientíficos del siglo XXI, la humanidad ha intuido que el autoconocimiento y la empatía son el núcleo de toda vida equilibrada. Sin embargo, nunca ha sido tan difícil cultivarlos como ahora. En la era de la hiperconexión, los estímulos nos bombardean con tal intensidad que apenas hay espacio para detenerse, reflexionar o comprender lo que realmente sentimos. La atención se ha convertido en el bien más escaso del siglo XXI, y sin atención, no hay autoconciencia. Daniel Goleman, psicólogo y periodista científico, fue quien popularizó el término inteligencia emocional en 1995, tras años de investigación sobre cómo las emociones moldean la conducta humana. Su obra reveló algo que cambió la manera en que las empresas, las escuelas y los líderes veían el éxito. El coeficiente intelectual podía abrir puertas, pero era la inteligencia emocional la que determinaba quién se mantenía en pie cuando el talento no bastaba. Décadas después, sus hallazgos siguen más vigentes que nunca. El problema no es entender qué es la inteligencia emocional, sino aplicarla de forma sostenida. Aprender a gestionar emociones, empatizar y comunicarse con claridad requiere algo que nuestra cultura actual casi ha olvidado: práctica consciente. La neurociencia lo confirma, el cerebro cambia con la experiencia repetida, pero la sociedad exige inmediatez, recompensas instantáneas y resultados sin proceso. Y ahí es donde el hábito tropieza con la frustración. Cultivar la inteligencia emocional implica una reeducación interna. Es mirar hacia adentro en un mundo que te empuja hacia afuera. Es detenerte a sentir cuando todos corren por hablar. Es un acto contracultural. Y esa es precisamente la razón por la que cuesta tanto. En una economía que premia la productividad, detenerse a gestionar emociones parece una pérdida de tiempo, cuando en realidad es la inversión más rentable que puede hacer un ser humano. Las raíces invisibles de un hábito olvidado. Todo hábito humano responde a un patrón: estímulo, respuesta, recompensa. Sin embargo, cuando se trata de emociones, ese patrón es mucho más complejo. A diferencia de los hábitos motores o cognitivos, la inteligencia emocional opera sobre un territorio difuso. El inconsciente. Cada reacción emocional está moldeada por años de experiencias, creencias y condicionamientos que rara vez salen a la superficie. Intentar cambiar eso sin comprenderlo es como pintar una pared sin reparar las grietas que hay debajo. Los estudios sobre neuroplasticidad, realizados por investigadores de Harvard, Yale y la Universidad de Londres desde inicios de los 2000, demuestran que modificar patrones emocionales requiere entre 60 y 90 días de práctica constante. Sin embargo, la mayoría de las personas abandona antes del día 15. No porque no puedan, sino porque el proceso genera incomodidad. Cambiar una respuesta emocional es reconfigurar el cerebro. Es como cruzar los brazos al revés: incómodo, extraño y, en principio, antinatural. El cerebro humano busca eficiencia, no bienestar. Por eso, las emociones negativas, aunque desgastantes, se vuelven familiares. El estrés crónico, la irritabilidad o la autocrítica severa son mecanismos de defensa que el cerebro automatiza para ahorrar energía. Aprender a detenerlos requiere romper un circuito neuronal y construir otro, y eso solo se logra con conciencia deliberada. Es una batalla entre lo automático y lo consciente, entre el piloto emocional y el líder interior. La educación tradicional tampoco ha ayudado. Durante siglos, los sistemas escolares priorizaron el intelecto sobre la emoción. El CI se convirtió en la métrica de éxito, mientras la empatía y la autogestión quedaban relegadas al ámbito privado. Solo en las últimas 2 décadas, programas de aprendizaje socioemocional comenzaron a implementarse en algunos países, con resultados notables: estudiantes con mayor bienestar psicológico, menor violencia escolar y mejor rendimiento académico. Sin embargo, la adopción global sigue siendo mínima. A esto se suma un factor silencioso pero determinante: el entorno digital. La exposición constante a pantallas, notificaciones y redes sociales ha reducido la capacidad de atención sostenida a menos de 8 segundos, según un estudio de Microsoft de 2019. Si la atención es el primer paso para reconocer una emoción, vivimos en una era que, literalmente, sabotea ese proceso.
En otras palabras, intentamos practicar inteligencia emocional con un cerebro sobreestimulado y un entorno diseñado para distraernos. Y esa es una batalla que muy pocos logran ganar sin una estrategia clara. La resistencia interna al cambio emocional. Cada vez que una persona intenta modificar una reacción emocional, enfrenta a su propio cerebro primitivo. Este sistema, conocido como el circuito límbico, fue diseñado para la supervivencia, no para la serenidad. Su función es detectar amenazas, anticiparse al peligro y actuar antes de que la razón intervenga. Por eso, cuando alguien intenta responder con calma ante una crítica o controlar la ira en una discusión, está desafiando millones de años de evolución biológica. El cerebro no distingue entre un depredador y una humillación pública, reacciona con la misma urgencia. La amígdala cerebral, epicentro del miedo y la agresión, puede secuestrar la mente racional en menos de medio segundo. Daniel Goleman acuñó el término secuestro amigdalar para describir ese instante en que las emociones dominan la conducta antes de que la lógica pueda intervenir. En ese momento, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, preparando una respuesta instintiva. Lo paradójico es que, en la vida moderna, la mayoría de esos peligros no son físicos, sino sociales o psicológicos. Un comentario, un mensaje o una mirada pueden activar la misma cascada química que una amenaza real. Modificar este proceso implica algo más que buena voluntad. La neurociencia afectiva ha demostrado que el autocontrol emocional depende de la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal, la región encargada de planificar, razonar y tomar decisiones. Cuanto más fuerte es esa conexión, mayor es la capacidad de regular emociones. Pero esa red neuronal se fortalece solo con práctica sostenida, no con teoría. La inteligencia emocional, en ese sentido, no se entiende, se entrena. Sin embargo, el entrenamiento emocional exige un tipo de esfuerzo que la mayoría de las personas evita, la exposición al malestar. Cambiar una emoción no se logra suprimiéndola, sino observándola sin reaccionar. Es un proceso similar al que utilizan los meditadores avanzados o los terapeutas cognitivos, quienes aprenden a identificar las sensaciones físicas de la emoción antes de que se transformen en acción. Este proceso, respaldado por estudios del Instituto Max Planck y de la Universidad de Stanford, ha demostrado que la atención plena puede reducir la reactividad emocional en un 30% en apenas 8 semanas, siempre que exista práctica constante. Pero incluso cuando el cerebro comienza a adaptarse, el ego ofrece resistencia. El ego interpreta cualquier intento de cambio como una amenaza a la identidad. Si una persona se ha definido durante años como impulsiva, reservada o emocionalmente fuerte, modificar esas etiquetas implica cuestionar quién es. Por eso, el cambio emocional no solo desafía la biología, sino también la narrativa personal. En el fondo, no tememos tanto sentir diferente, sino dejar de ser quienes creemos que somos. Y ahí, en ese punto exacto donde la razón se encuentra con la identidad, la inteligencia emocional deja de ser un concepto para convertirse en una revolución interna. El entorno emocional, como la cultura y la sociedad moldean nuestra capacidad de sentir. La inteligencia emocional no se forma en el vacío, nace, crece y se deforma dentro de contextos culturales que determinan qué emociones son válidas y cuáles deben reprimirse. En muchas sociedades, la expresión emocional se ha vinculado con la debilidad. A los hombres se les enseña a no llorar, a las mujeres a no enfadarse, y a los niños a callar cuando sienten frustración. Así, generaciones enteras aprenden a desconectarse de sus emociones para ser aceptadas. El precio de esa represión es alto, adultos incapaces de identificar lo que sienten o de gestionar el dolor ajeno. En el entorno laboral, esta desconexión se multiplica. La cultura corporativa tradicional premia la racionalidad, la productividad y la eficiencia, relegando las emociones al ámbito privado. Pero la realidad contradice ese modelo. Estudios del Foro Económico Mundial y de la Universidad de Yale muestran que los equipos liderados por personas con alta inteligencia emocional son un 20% más productivos y presentan un 30% menos de rotación. Sin embargo, el paradigma del profesional frío y lógico sigue dominando, perpetuando entornos donde la empatía es vista como distracción y la vulnerabilidad como amenaza. Las redes sociales también han redefinido la forma en que expresamos, o distorsionamos, nuestras emociones. Vivimos en una cultura de exhibición constante, donde la validación externa sustituye a la autorreflexión. Cada emoción se mide en reacciones digitales y no en comprensión interna. Esto ha generado una paradoja. Cuanto más conectados estamos, más desconectados nos sentimos. La inteligencia emocional requiere presencia, pero el mundo digital premia la inmediatez. Y en esa contradicción, la autenticidad emocional se diluye en un océano de máscaras virtuales. La educación emocional debería ser una prioridad global, pero sigue siendo una excepción.
Aunque más de 70 países han incorporado programas de aprendizaje socioemocional en algún nivel, menos del 10% los aplican de manera integral en su sistema educativo. Esto significa que la mayoría de los niños crecen aprendiendo a resolver ecuaciones, pero no conflictos, a memorizar datos, pero no a manejar la frustración. Sin esa base, el adulto del futuro será hábil con la tecnología, pero torpe con sus emociones. Y esa asimetría está moldeando la sociedad que habitamos hoy. Incluso la cultura del rendimiento y la autoexigencia ha contribuido a erosionar la empatía colectiva. En un entorno donde el valor personal se mide por resultados, sentir se convierte en un obstáculo. La ansiedad, el agotamiento y la desconexión emocional son ahora epidemias globales, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como los nuevos males del siglo. La paradoja es clara. Vivimos rodeados de herramientas diseñadas para comunicarnos, pero cada vez comprendemos menos lo que los demás sienten. El entorno moderno no solo no favorece la inteligencia emocional, la está saboteando. Los pilares ocultos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es una sola habilidad, sino una arquitectura interna compuesta por 4 pilares interdependientes: el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y la gestión de relaciones. Cada uno representa una dimensión distinta de la madurez emocional, pero su poder emerge solo cuando actúan en conjunto. Desarrollar uno sin los otros es como fortalecer un músculo aislado en un cuerpo inmóvil, no produce equilibrio ni transformación real. El autoconocimiento es el punto de partida. Es la capacidad de reconocer lo que uno siente y entender cómo esas emociones moldean la percepción y las decisiones. Sin autoconocimiento, el resto se vuelve imposible. La investigación psicológica muestra que el 95% de las personas cree tener un alto nivel de autoconciencia, pero solo el 10% realmente lo posee. Esa brecha explica por qué tanto se repiten los mismos errores emocionales, reaccionan desde la ceguera interna. La conciencia de uno mismo no surge de la introspección casual, sino de la observación sistemática y sin juicio. El segundo pilar, el autocontrol, implica gobernar la mente antes de que ella gobierne la conducta. No se trata de reprimir emociones, sino de gestionarlas con inteligencia. Las personas con alto autocontrol logran mantener el foco en contextos adversos, porque reconocen el valor del aplazamiento emocional, no responder de inmediato, sino cuando la razón se alinea con el propósito. La neurociencia demuestra que quienes practican esta regulación aumentan la conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala, mejorando su capacidad de decisión incluso bajo presión. El tercer pilar es la empatía, una de las habilidades más subestimadas de la era moderna. No consiste solo en comprender lo que otro siente, sino en sintonizar con su estado interno sin perder el propio equilibrio. La empatía transforma la comunicación en conexión. Investigaciones de la Universidad de Cambridge y del MIT han mostrado que los equipos con mayor desempeño no son los formados por los individuos más inteligentes, sino por aquellos con mejor sensibilidad social. Escuchar con atención, detectar emociones sutiles y responder con compasión son actos de liderazgo silencioso. El cuarto pilar, la gestión de relaciones, es la síntesis de los anteriores. Implica influir sin manipular, comunicar sin herir, resolver conflictos sin destruir vínculos. Es la habilidad que distingue a los grandes líderes, porque trasciende la competencia técnica y se adentra en la construcción de confianza. La gestión emocional efectiva genera armonía sin sacrificar resultados. Las organizaciones con líderes emocionalmente inteligentes no solo retienen talento, sino que multiplican su creatividad y compromiso. En ese entorno, la motivación no se impone, se inspira. Comprender estos pilares es entender que la inteligencia emocional no es un don, sino una práctica. Cada habilidad puede fortalecerse mediante hábitos conscientes, reflexión y retroalimentación constante. Como el entrenamiento físico, requiere disciplina, paciencia y constancia. Lo que diferencia a quienes logran dominarla no es su genética, sino su disposición a mirar hacia adentro con la misma curiosidad con la que observan el mundo. En ese viaje interior comienza el verdadero liderazgo humano. ¿Por qué cuesta tanto sostener la práctica emocional en la vida diaria? El verdadero desafío de la inteligencia emocional no es comprenderla, sino sostenerla en medio del caos cotidiano. Las emociones son estados fugaces, pero los hábitos que las gobiernan son estructuras rígidas. Cada vez que una persona intenta aplicar lo aprendido, respirar antes de reaccionar, escuchar antes de juzgar, se enfrenta a una cultura que premia la velocidad y la inmediatez. En un mundo donde todo se mide en resultados instantáneos, la pausa emocional parece una derrota. Y sin embargo, esa pausa es la base del autocontrol. La vida moderna no facilita la constancia emocional. Las notificaciones, los plazos y la sobrecarga de información interrumpen la autorregulación de forma constante. Según estudios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, una persona promedio revisa su teléfono más de 150 veces al día.
Cada una de esas interrupciones fragmenta la atención y debilita la capacidad de permanecer presente, un requisito indispensable para reconocer y regular emociones. La distracción digital no solo roba tiempo, roba introspección. A ello se suma la fatiga emocional, un fenómeno silencioso pero generalizado. Vivir en modo reactivo agota los recursos mentales que sostienen el equilibrio. La exposición constante a noticias negativas, discusiones virtuales y comparaciones sociales genera microdosis de estrés que, acumuladas, reducen la empatía y la tolerancia. La psicología contemporánea lo denomina agotamiento empático, la saturación de estímulos emocionales que impide conectar genuinamente con los demás. En ese estado, la inteligencia emocional no florece, se marchita. Otro obstáculo es la falta de espacios de práctica. Mientras el ejercicio físico tiene gimnasios y rutinas, la inteligencia emocional carece de lugares visibles donde entrenarse. La mayoría de las personas solo reflexiona sobre sus emociones cuando el conflicto ya ha estallado. No hay educación preventiva, solo corrección tardía. La repetición inconsciente de los mismos patrones reactivos crea una ilusión de inevitabilidad. Yo soy así. Pero no se trata de identidad, sino de hábito no revisado. Lo emocional también puede entrenarse, solo que casi nadie lo enseña. Además, existe un enemigo más sutil, la impaciencia. Cambiar la relación con las emociones no ocurre en días ni en semanas. Requiere una práctica sostenida que, al principio, no ofrece recompensas visibles. Por eso muchos abandonan justo antes del punto de inflexión. La neuroplasticidad necesita repetición, pero la mente humana busca resultados inmediatos. En esa contradicción se pierde el progreso. La inteligencia emocional no fracasa por falta de teoría, sino por la incapacidad de sostener el proceso que la convierte en un modo de vida. El papel del liderazgo y la influencia emocional. Las emociones no son eventos individuales, son fenómenos sociales. Se propagan de persona a persona con la misma rapidez que una chispa encendiendo pasto seco. En todo grupo humano, el estado emocional del líder actúa como un termómetro invisible que regula el clima del entorno. Lo que un líder siente, su equipo lo amplifica. Lo que ignora, su equipo lo sufre. Y aunque rara vez se reconoce, esa transmisión emocional determina más el rendimiento que cualquier estrategia o recurso técnico. La investigación de la profesora Sajal Barsar en la Escuela de Administración de Yale demostró que las emociones son contagiosas, especialmente las negativas. Cuando un líder se muestra ansioso, irritable o distante, el grupo replica su estado emocional en cuestión de minutos. El resultado es predecible. Disminuye la cooperación, aumenta la desconfianza y el desempeño colectivo se erosiona. Por el contrario, los líderes con alta inteligencia emocional generan entornos donde la calma y el entusiasmo se vuelven contagiosos. No solo dirigen, regulan el ánimo colectivo. El liderazgo emocional se basa en una paradoja, la autoridad no se impone, se contagia. Los líderes que inspiran no lo hacen por jerarquía, sino por coherencia interna. Su autoconocimiento les permite actuar desde la estabilidad, y esa estabilidad se convierte en un ancla para los demás. Cuando el entorno se vuelve incierto, el cerebro humano busca señales de seguridad emocional. Un líder sereno ofrece precisamente eso, previsibilidad emocional. En tiempos de crisis, esa cualidad es más valiosa que cualquier discurso. Los líderes con baja inteligencia emocional, en cambio, drenan los recursos invisibles de una organización. Pueden obtener resultados inmediatos mediante la presión, pero generan desgaste emocional a largo plazo. Los empleados más talentosos son los primeros en marcharse, mientras los que se quedan operan desde el miedo. Es un círculo vicioso que destruye la confianza, la creatividad y la iniciativa. Las empresas con culturas emocionalmente tóxicas no fracasan de golpe, se marchitan lentamente desde dentro, sin notar que la causa raíz es emocional, no financiera. Un liderazgo emocionalmente consciente transforma incluso los actos más simples en gestos de conexión. Como aquel conductor de autobús en Nueva York que saludaba a cada pasajero con genuina calidez y terminaba cambiando el estado de ánimo de todos a bordo. Su nombre era Goan Brown, y sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de liderazgo invisible, el poder de influir positivamente sin autoridad formal. En una época donde el liderazgo se confunde con visibilidad, ejemplos como el suyo recuerdan que la influencia emocional es la forma más profunda de impacto humano. El arte de entrenar la mente emocional. El mayor malentendido sobre la inteligencia emocional es creer que se trata de una virtud innata o un rasgo de personalidad. En realidad, es un conjunto de habilidades entrenables, tan medibles como cualquier destreza cognitiva. La neurociencia lo respalda. Cada vez que una persona identifica, regula o transforma una emoción, está reconfigurando las rutas neuronales que gobiernan su conducta. La mente emocional se moldea con la misma lógica con la que el cuerpo construye músculo, repetición, conciencia y propósito.
Entrenar la inteligencia emocional requiere práctica deliberada. No basta con entender el concepto, hay que convertirlo en hábito. La observación consciente, esa pausa entre estímulo y respuesta, es el gimnasio del cerebro emocional. Cada vez que alguien decide no reaccionar desde la ira o la defensa, está fortaleciendo su corteza prefrontal, la región encargada de la autorregulación. Con el tiempo, esa práctica transforma el impulso en sabiduría. Lo que antes era reacción se convierte en elección. Lo que antes era lucha se convierte en equilibrio. Las técnicas más efectivas para desarrollar estas habilidades combinan atención plena, autorreflexión y retroalimentación emocional. La meditación no es un refugio espiritual, sino una herramienta de neuroentrenamiento que mejora la conexión entre la emoción y la razón. Estudios del Instituto Max Planck han comprobado que 8 semanas de práctica diaria bastan para reducir el estrés y aumentar la empatía. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando esa práctica se traslada a la vida cotidiana, a las conversaciones difíciles, al tráfico, al trabajo, al silencio. El entrenamiento emocional también implica cambiar el entorno. No se puede cultivar serenidad en medio de la saturación constante. Aprender a desconectarse de la tecnología, establecer límites y priorizar espacios de quietud no es un lujo, es una necesidad biológica. La atención es la puerta de entrada de toda emoción consciente, y sin atención no hay autoconocimiento. Por eso, las personas emocionalmente inteligentes no son las que sienten menos, sino las que sienten mejor, porque su mente no vive dispersa entre estímulos, sino centrada en lo esencial. A nivel social, la expansión de la inteligencia emocional representa una oportunidad civilizatoria. Una sociedad más consciente, empática y emocionalmente equilibrada no solo mejora la convivencia, sino la innovación, la cooperación y la salud mental colectiva. La educación del futuro no debería basarse únicamente en lo que pensamos, sino en cómo pensamos y cómo sentimos. La próxima revolución humana no vendrá de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia emocional, de la capacidad de mantener humanidad en medio de la automatización. Desarrollar la inteligencia emocional no es un destino, sino una práctica continua. Cada conversación, cada error y cada emoción son oportunidades para entrenar la mente con la misma disciplina con la que entrenamos el cuerpo. Si este video te recordó la importancia de ese trabajo interno, comparte su mensaje y únete. Suscríbete para seguir encontrando hacks mentales. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.